Soy una sorpresa que nunca me ven llegar. Y eso es lo que te falta. No seas demasiado engreído, muchacho, sin importar lo bueno que sea. Y nunca dejes que te vean llegar. Eso lo arruina, amigo mío. Todo comienza en un tribunal, donde una jovencita se encuentra de pie, con voz firme pero temblorosa, declarando ante el juez y el público que su profesor Lloyd Geddes la había hecho quedar después de clase. La atmósfera es tensa, y el silencio se siente pesado mientras todos escuchan atentamente sus palabras. Cerca de ella está sentado el abogado defensor, Kevin Lomax, quien observa con creciente preocupación la escena. Incapaz de contenerse, Lomax levanta la mano y solicita un receso inmediato. Fuera del tribunal, en un breve encuentro, Lomax confronta al hombre, diciéndole que no debería haber mentido, recordándole la confesión que le hizo previamente, asegurando que nunca había tocado a una de esas jovencitas. Al dirigirse al baño, Lomax es interceptado por un periodista que, con un tono burlón, le pregunta cuál será su estrategia para defender a un hombre acusado de tal delito, añadiendo que el éxito siempre tiene un final inevitable. Regresando al tribunal, Lomax retoma su lugar y, con voz calmada pero firme, interroga a la jovencita, preguntándole si acaso sus otros profesores también la hacían quedar después de clase para hablar de tareas, buscando sembrar la duda en la veracidad de la acusación. La pequeña asiente con la cabeza, diciendo que sí, pero su respuesta es ambigua, sin confirmar si los demás también estaban de acuerdo. Luego, Kevin presenta ante el juez un dibujo revelador, donde la pequeña expresa con trazos infantiles el profundo odio que siente hacia su profesor. El juez, con mirada inquisitiva, le pregunta si alguna vez participó en un juego de adultos en su casa. Además, la interroga sobre si amenazó a sus compañeros para que declararan en contra del profesor, advirtiéndoles que revelaría sus secretos si no lo hacían. La jovencita niega las acusaciones con firmeza al principio, pero luego, entre sollozos, admite que actuó así porque no quería ser la única víctima, porque el peso de su dolor era demasiado grande para cargarlo sola. Su voz tiembla al confesar que el miedo y la desesperación la llevaron a arrastrar a otros a su misma situación. Termina la sesión y el criminal queda absuelto, dejando a todos con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Más tarde, mientras Kevin celebra con su novia, recibe una llamada inesperada. Es un abogado que le ofrece un buen contrato para que escoja un jurado en la ciudad, una oportunidad que no puede dejar pasar. Al ver la cantidad de dinero que le proponen, Kevin decide aceptar sin dudarlo. Días después, emocionado, Kevin visita a su madre para contarle todos los detalles de su reciente viaje y las nuevas oportunidades que se le presentan. La mujer profundamente religiosa veía con gran preocupación la decisión de su hijo de mudarse a Nueva York. Para ella, esa ciudad era la Babilonia decadente de la que se habla en la Biblia, un lugar donde las tentaciones y peligros acechaban en cada esquina, capaces de corromper hasta al más fuerte. Con el corazón apesadumbrado, le advirtió sobre esos riesgos, temiendo por su integridad. Sin embargo, él, seguro de sí mismo, la tranquilizó con palabras firmes. Sabía manejarse en ese ambiente hostil y no caería en las trampas que la ciudad le pudiera tender. Tras una larga charla cargada de amor y preocupación, ella cedió, dándole su bendición en un abrazo que ambos sintieron como un pacto silencioso de protección y confianza. Al día siguiente, en la sala del tribunal, Kevin desplegó toda su pericia con una calma imperturbable. Su mirada experta estudiaba a los miembros del jurado, analizando gestos, posturas y expresiones con minuciosidad para decidir quiénes serían descartados y quiénes tenían el perfil adecuado para el caso. Su colega observaba intrigado, dudando ante la seguridad con la que Kevin hacía sus elecciones, pero Kevin respondió con confianza, seguro de que su experiencia le daba ventaja. Lemon Heath, presente en la sala, avaló cada una de sus decisiones, lo que disipó cualquier incertidumbre en el equipo. Así, la selección fue impecable y el juicio se encaminaba con buen pie. Al salir del tribunal, Kevin no notó que un hombre desconocido lo observaba desde la distancia, siguiendo cada uno de sus movimientos. El misterioso vigilante bajó luego hacia la estación de metro, mientras Kevin continuaba con su rutina ajeno a la amenaza latente. Más tarde, al llegar a casa, recibió una llamada de su madre. Su voz sonaba inquieta, revelando un mal presentimiento que la perturbaba profundamente. Kevin, sin dejarse afectar, replicó con su habitual seguridad, satisfecho por el triunfo logrado gracias a la acertada selección del jurado. Al día siguiente en la oficina, mientras caminaba por los pasillos, Kevin se distrajo al ver a una joven abogada trabajando en uno de los cubículos. Su presencia lo atrapó, sumergiéndolo en un breve ensueño que casi lo desorienta. Más tarde, en un amplio salón, fue recibido por el jefe John Milton, quien lo acogió con cordialidad y lo invitó a sentarse para conocerlo mejor. Kevin no desaprovechó la oportunidad y habló con sinceridad. Defendía a los culpables porque el dinero era bueno, pero lo que realmente lo hacía hábil era un secreto poco común. Había pasado 5 años escuchando a jurados desde el escondite más insólito, el baño del tribunal, aprendiendo a leer cada señal, cada reacción, como nadie más. Milton escuchó atento y luego lo llevó a su oficina para que le contara más de su vida.
Kevin reveló que no conocía a su padre y que su madre, una predicadora ferviente, había marcado su existencia con sus creencias. Al terminar la charla, Kevin preguntó directamente el motivo de su contratación. Milton le explicó que planeaban crear un departamento criminal en la firma, un área aún inexistente en el bufete, y que él era la pieza clave para completar el equipo. Era una oportunidad única para Kevin, un nuevo comienzo prometedor. Al día siguiente, Heath presentó a su novia Jackie al equipo y les mostró el flamante departamento, exclusivo para socios y símbolo de prestigio. Más tarde, Kevin se acercó a Mary Ann y le propuso aceptar una condición que ella impuso, asegurándole discreción si decidía regresar a la firma. Mary Ann, sin vacilar, aceptó confiada. En la presentación oficial del equipo, Kevin conoció a Christabella, la joven abogada que había visto antes. Poco después, en su nueva oficina se encontró con la fiscal Pam, quien le entregó su primer caso. Mientras tanto, Jackie ayudaba a Mary Ann a decorar su nuevo apartamento. Mary Ann, insegura, visitó a una amiga quien le contó que su esposo era muy ocupado, pero que eso no le molestaba. Valoraba la libertad y la independencia que tenía en su vida, una sensación que Mary Ann también comenzó a apreciar. Llegó el día de la audiencia y Kevin entró al tribunal con una estrategia clara. Había preparado una defensa basada en la historia y la naturaleza humana. Desde tiempos ancestrales, el hombre ha matado animales para alimentarse. Argumentó que Moise, el acusado, solo había sacrificado una cabra en su propia casa, un acto ligado a sus creencias religiosas que, al igual que cualquier otra fe, merecen respeto y protección. Su objetivo era que el tribunal entendiera que la diversidad cultural y espiritual debía prevalecer sobre prejuicios y que ese sacrificio no constituía delito, sino una expresión legítima de identidad. Sin embargo, cuando Kevin estaba inmerso en su defensa, un imprevisto irrumpió en la sala. El fiscal comenzó a toser de manera incontrolable. La tos fue creciendo, dificultando su respiración y pronunciación, hasta que tuvo que abandonar el estrado, dejando su argumentación incompleta. El silencio incómodo se prolongó y la audiencia quedó suspendida momentáneamente en una mezcla de desconcierto y sorpresa. Finalmente, el tribunal dictaminó a favor de Moise. Kevin sabía que esa tos inoportuna había sido decisiva, una suerte inesperada que inclinó la balanza a su favor. Al salir del tribunal, Milton se acercó a Kevin para compartirle una observación reveladora. Le explicó que Moise, aunque vivía en condiciones deplorables, una verdadera pocilga, era un hombre millonario y que no debía caer en la arrogancia ni juzgar por las apariencias. Milton, él mismo una figura de alto estatus, prefería vestirse con humildad y discreción, convencido de que la verdadera fuerza radica en sorprender por el talento y no por la imagen externa, afirmando que nunca deben verlo llegar, dejando a Kevin meditando sobre la sabiduría de esa máxima, vital para su carrera y vida. Esa misma noche, Kevin asistió a una reunión de trabajo donde sirvieron la carne que él había llevado para el fiscal. Allí, la joven abogada que Kevin acababa de conocer tuvo la oportunidad de interactuar con Milton. El jefe no perdió la ocasión para mostrar su carácter incisivo, comentando sin rodeos sobre la apariencia de la joven y hasta pidiéndole que levantara el cabello para que dejara al descubierto el cuello, un gesto que revelaba su lado intimidante y exigente. Mientras tanto, Christabella se acercó a Kevin para conversar, pero pronto Milton regresó apresurado pidiéndole que llamara a Heath y Eddie. Había surgido un problema urgente. Poco después, Heath y Eddie llegaron a la casa de Kevin, extrañados por la ausencia de habitaciones privadas en el amplio salón que parecía la única estancia del lugar. Milton apareció para explicar la situación. Un antiguo cliente, Alexander Cullen, había cometido un terrible crimen, asesinando a su esposa, hijastro y una sirvienta. Milton anunció que quería que Kevin asumiera la defensa del caso, a pesar de su limitada experiencia. Eddie se rió incrédulo ante la idea de que un abogado tan joven defendiera a un asesino múltiple con antecedentes tan graves. Sin embargo, Milton, seguro y sereno, afirmó que el conocimiento profundo de Kevin sobre Cullen y su estrategia garantizaban el éxito. Aunque todavía escépticos, Heath y Eddie comenzaron a aceptar la idea. Esa noche, Kevin llegó tarde a casa, explicando a su esposa que la asignación del caso urgente le había obligado a abandonar la fiesta. Ella, molesta y resentida, no le perdonó la ausencia y se encerró en la habitación, dejando a Kevin preocupado y reflexionando sobre el difícil equilibrio entre su vida profesional y personal. Al día siguiente, el equipo se reunió con Alexander Cullen, quien, agobiado por la presión mediática, no podía creer que le hubieran asignado a un abogado tan joven. Milton intentó convencerlo, destacando la habilidad y compromiso de Kevin. Finalmente, Kevin tomó la palabra, demostrando un dominio absoluto del caso. Su confianza y preparación lograron calmar las dudas de Cullen, quien aceptó la defensa con una renovada esperanza. Jackie decidió llevar a Mary Ann de compras para renovar su guardarropa y la animaba a relajarse y disfrutar, aprovechando los recursos que ahora tenía.
Sin tapujos, Jackie confesó haberse operado los senos con el dinero de su esposo, mostrando una confianza desinhibida. Mientras probaban un vestido, Mary Ann notó algo inquietante. El rostro de Jackie comenzó a transformarse, adquiriendo rasgos demoníacos. El miedo la paralizó un instante y luego salió corriendo del lugar, desconcertada y asustada por esa visión surrealista. Más tarde, Mary Ann relató lo ocurrido a Kevin. Él intentó tranquilizarla, atribuyendo la extraña reacción de Jackie a su esfuerzo por encajar en un nuevo círculo social, mencionando incluso que se había laqueado el cabello para parecer más atractiva. Pero entonces Jackie, en un gesto repentino y apasionado, le confesó a Kevin que deseaba tener un bebé con él y comenzó a besarlo. De pronto, la figura de Mary Ann se transformó ante sus ojos en Cristabella, quien le lanzó una sonrisa irónica y le preguntó si disfrutaba la situación. Kevin, confundido y algo temeroso, siguió la interacción mientras imágenes inquietantes de ambas mujeres se mezclaban en su mente. Finalmente, su esposa lo detuvo, mirándolo con preocupación al notar su distracción y la mente ausente. Días después, Kevin se reunió con Cullen para revisar su declaración. Cullen alegó inocencia, afirmando que solo recogió la pistola al llegar del trabajo, como una reacción instintiva al encontrar a su familia muerta. Sin embargo, Kevin observó con molestia que Cullen llevaba consigo un arma, algo inadmisible dado el grave cargo que enfrentaba. Cullen aseguró que era por seguridad personal, pero Kevin le advirtió que él se encargaría de su protección y que la pistola le sería devuelta solo al finalizar el juicio. Preparándose para avanzar, Kevin informó a Cullen que su asistente Melissa Black le brindaría apoyo durante el proceso, lo que fue recibido con aceptación y confianza por parte del acusado. Esa misma noche, Kevin llegó al edificio acompañado por Mary Ann y su madre, quien había viajado para visitarlo. Al entrar, Milton los recibió junto a Cristabella y una modelo, saludando con cortesía a la madre de Kevin. Sin embargo, la mujer se sintió incómoda con el ambiente y se marchó rápidamente, despidiéndose con cierta prisa. Milton aprovechó para sugerir a Kevin que subiera a informar al equipo sobre la reunión con Cullen, pero Kevin prefirió posponerlo, preocupado por la incomodidad que Mary Ann había mostrado. Más tarde, Mary Ann confrontó a Kevin, acusándolo de que cada vez que se encontraba con Milton, terminaba involucrándose con alguna mujer, lo que desató una fuerte discusión. Molesta, se retiró al dormitorio, dejando a Kevin solo, perdido en sus pensamientos y dudas sobre el futuro. Al día siguiente, un nuevo dato emergió que podría cambiar el rumbo del caso. Un acuerdo prenupcial podría haber sido el motivo del crimen. Esta revelación abrió una nueva dimensión en la investigación. La complejidad aumentaba y Kevin sentía que cada paso lo acercaba a un entramado oscuro y personal. Mientras reflexionaba, su madre le anunció que planeaba llevarse a Mary Ann a su pueblo, preocupada por la aparente indiferencia de Kevin hacia su esposa. Creía que un entorno más tranquilo podría sanar la relación, pero Kevin fue firme al negarlo, asegurando que Mary Ann se quedaría en su hogar, el lugar donde debían construir su vida juntos, con todas sus dificultades y triunfos. La conversación mostró la tensión y el amor que coexistían en su familia y la lucha interna de Kevin por equilibrar lo personal y lo profesional. Horas después, Kevin habló con Melissa, quien después de negar una entrevista con la niñera del acusado, afirmó con convicción que Cullen no era culpable. Su defensa franca y segura inspiró en Kevin una esperanza renovada. Melissa parecía una pieza clave para desentrañar la verdad, pero él sabía que debía ganarse su confianza. Más tarde, en la oficina de Eddie, que se encontraba ocupado destruyendo documentos probatorios, Kevin comentó que Melissa podría ser la clave para la defensa de Cullen. Eddie le advirtió que mantuviera silencio, pues un tal Weaver del departamento judicial podría complicarles la situación si se enteraba. Así, un velo de peligro y conspiración comenzó a cernirse sobre el caso, dejando claro que nada era tan transparente como parecía. Milton llegó en ese momento y, sin perder tiempo, invitó a Kevin a un evento relacionado con bots. Ya en el evento, Milton y Kevin disfrutaron la fiesta. Kevin intentaba explicarle a Mary Ann la importancia de la reunión para su carrera, mientras Milton, siempre rodeado de mujeres, llegó al punto de hacer arrodillar a su acompañante en plena celebración, sin importarle las miradas. Esa actitud dominante contrastaba fuertemente con la preocupación que Kevin sentía por su esposa, dejando clara la diferencia entre ambos hombres. Horas después, Mary Ann se despertó sobresaltada por un ruido extraño. Armándose con un cuchillo para sentirse segura, recorrió cautelosa los pasillos. En una habitación encontró a un niño jugando, pero el terror la invadió al ver que sostenía en sus manos varios ovarios y que su vestido estaba manchado de sangre. La visión la dejó profundamente perturbada y con el alma helada. Al día siguiente, Kevin intentó calmar a Mary Ann, asegurándole que todo había sido producto del estrés y la ansiedad, pero ella insistió en que lo que vio era real, incluso que le habían extirpado los ovarios. Kevin, desconcertado, quiso llamar a un médico, pero se detuvo al saber que Mary Ann ya había visitado al doctor el día anterior, confirmando la gravedad
gravedad de la situación y llenando la atmósfera de tensión e incertidumbre. De repente, el teléfono sonó. Kevin tuvo que ir rápidamente a informar a Cullen que habían recibido noticias preocupantes. Antes de morir, la esposa de Cullen descubrió que él mantenía relaciones con otras mujeres. Si eso se confirmaba, enfrentaría cargos de infidelidad que podrían arruinarlo financieramente. Bajo presión, Cullen admitió que mientras asesinaban a su esposa, él estaba con su asistente, proporcionando una coartada que podría cambiar el curso del juicio. Kevin le pidió permiso para volver a entrevistar a la mujer y esclarecer la verdad. Al día siguiente, Milton comunicó a Kevin que sería retirado del caso para que pudiera acompañar a su esposa en la recuperación. Kevin se negó rotundamente, advirtiendo que si debía dejar el caso y su esposa mejoraba, entonces dejaría la profesión para siempre. Milton, con una sonrisa, le dijo que olvidara sus palabras y siguiera adelante, dejando la decisión en sus manos. La primera audiencia comenzó con un fiscal que presentó un argumento sólido ante el jurado, convencido de tener pruebas irrefutables contra Cullen. Kevin no evitó la verdad, admitiendo que su cliente había sido un hombre cuestionable, 3 esposas, hijastros, engaños y pagos por infracciones, pero defendió que esos defectos no equivalían a culpabilidad en el asesinato, especialmente porque Cullen no estuvo en la escena del crimen. Insistió en que la justicia debía basarse en pruebas, no en prejuicios. Durante el receso, Cullen recriminó a Kevin por exponer sus aspectos negativos, pero el abogado le explicó que era una estrategia para humanizarlo ante el jurado antes de revelar su relación con la asistente. Cullen, sorprendido por la inteligencia de Kevin, le dio su confianza para continuar. Más tarde, Eddie informó a Kevin que su nombre figuraba en la lista de socios de la firma, pero sospechaba que alguien tramaba quitarle su puesto. Lo advirtió que, de ser así, terminaría en problemas con el Departamento de Justicia, al igual que Milton. Kevin escuchó con atención y decidió investigar. Mientras tanto, Milton pidió ayuda urgente por intercomunicador. Eddie, que hacía ejercicio, notó que 3 figuras lo seguían, pero desaparecían misteriosamente. Desde un edificio cercano, Mary Ann observó horrorizada la escena. Al día siguiente, Kevin interrogó a la asistente de Cullen sobre una supuesta llamada al acusado. Ella confirmó la hora y lo que hicieron juntos, pero cuando Kevin hizo una pregunta íntima, la mujer dudó. Pronto, Kevin comprendió que nunca estuvo con Cullen. Todo era una farsa para encubrir el crimen. Alarmado, salió preocupado de la oficina, consciente de que la verdad estaba más oculta y peligrosa de lo que imaginaba. En medio de la tensión, Kevin se cruzó con la esposa de Eddie, quien con lágrimas en los ojos le anunció la terrible noticia. Su esposo había sido asesinado brutalmente por 2 vagabundos demoníacos. La tragedia golpeó fuerte y sin aviso, sumiendo a Kevin en una mezcla de impotencia y desasosiego. Sin tiempo que perder, Kevin decidió acudir de inmediato a la corte. No podía permitir que el caso se estancara más. Necesitaba respuestas y cerrar ese capítulo cuanto antes. Mientras viajaban en el tren, Milton intentaba calmarlo con una serenidad casi glacial, insistiendo en que debía concentrarse únicamente en el juicio, dejando atrás las distracciones. Pero Kevin ya no tenía fuerzas. Sentía que todo era una farsa, que Cullen y su asistente Melissa lo habían engañado y que solo malgastaba su energía en una causa perdida. Milton, con la voz firme y una pizca de resignación, le confesó que confiaba en su intuición, aunque quizá había llegado la hora de aceptar la derrota. Kevin rehusó esa idea, pero en el fondo no pudo negar la punzada de verdad en esas palabras. Al llegar a la audiencia, el juez le pidió que presentara sus argumentos. Kevin escudriñó el rostro de Cullen en busca de cualquier indicio, y luego miró a Milton, aferrándose a cualquier destello de esperanza. Pronto, el juez llamó a Melissa para que declarara. Horas después, con el juicio terminado, Kevin regresó a casa, agotado y con la mente hecha un torbellino. Allí descubrió que Mary Ann, su esposa, había ido a una iglesia local pero estaba enferma. Cuando la alcanzó, ella le reveló algo que heló su sangre. Milton había visitado su departamento y pasado horas con ella. Según Mary Ann, el hombre se había quedado, y cuando le pidió que se detuviera, no hizo caso. Kevin no quería creerlo. Le parecía imposible que eso hubiera ocurrido, pero Mary Ann insistió, mostrando las marcas que Milton le había dejado. La escena destrozó a Kevin, que se encontró perdido y sin saber cómo reaccionar. Finalmente, decidió internar a Mary Ann en un hospital psiquiátrico, dudando si ella misma se había lastimado. Después de todo, Milton estuvo todo el día con él. Mientras la llevaban, ella murmuró con tristeza que todo era culpa de aceptar dinero sangriento, refiriéndose a haber defendido a criminales. Aseguró que no estaba loca, pero la verdad la consumía más que cualquier diagnóstico. Más tarde, Kevin asistió al funeral de Eddie. Allí vio a Cullen acompañado de su hijastra. De repente, la cara de Cullen se transformó en la del profesor Geddes, alguien a quien Kevin había defendido antes. La incomodidad fue tanta que decidió irse rápidamente. Al salir en la calle, un hombre se le acercó. Era Weaver, del Departamento de Justicia. Kevin intentó evitarlo, pero Weaver insistió. Le informó que la firma donde trabajaba estaba bajo sospecha de lavado de dinero y que Eddie estaba a punto de declarar. Luego, Weaver le reveló que el profesor Geddes fue encontrado junto al cadáver
cadáver de una niña. En ese instante, un carro apareció de la nada y atropelló a Weaver. Marvin quedó paralizado, enfrentando una escena brutal y desgarradora. Horas después, Kevin llegó al hospital donde encontró a su madre con Mary Ann. Su madre, apartándolo con arrepentimiento, le confesó que nunca le había contado toda la verdad sobre su pasado, su infancia en Nueva York, el trabajo humilde de su padre como mesero y las dificultades que atravesaron juntos. La revelación enfureció a Kevin, quien se reprochó no haber conocido esa parte de su familia antes. Mientras tanto, Pam le entregó un espejo a Mary Ann diciéndole que debía verse hermosa, pero al mirarse, Mary Ann vio cómo Pam se transformaba en una figura inquietante. Asustada, arrojó el espejo y se encerró en su cuarto. En un momento de desesperación tomó un fragmento de vidrio. En otro momento le pidió a su madre que continuara la historia. Ella habló de un hombre que le habló la primera vez que llegó a la ciudad. Un hombre conocedor de la Biblia, que resultó ser Milton. La revelación enfureció a Kevin, quien decidió ir tras él. A pesar de las súplicas de su madre para olvidarse de Milton, Kevin no quiso escuchar. Al llegar, encontró a Pam, quien con calma le dijo que Milton lo esperaba. Avanzó por una calle vacía y silenciosa, pero al voltear, Pam había desaparecido. Finalmente, Kevin entró en la oficina de Milton. Este le aseguró que no era culpable de las tragedias que le habían ocurrido. Explicó que confiaba en el libre albedrío y que solo preparaba el escenario para que todo sucediera. Incrédulo, Kevin preguntó si realmente se había acostado con su esposa. Milton admitió la verdad. Furioso, Kevin le disparó varias veces, pero las balas no le hicieron daño. Kevin, desconcertado, preguntó quién era Milton. Este respondió con otra pregunta, revelando que nunca perdió un caso, porque era su padre. Satanás le reprochó que el incidente con Mary Ann ocurrió por su ausencia cuando más lo necesitaba. Furioso, Kevin intentó irse, pero Milton lo detuvo, advirtiéndole que lo perdería todo. Además, le recordó que le pidió que visitara a su esposa, pero Kevin ignoró el consejo, obsesionado con sus casos. Aún sabiendo que Cullen era culpable, defendió a Geddes y Moyes, desoyendo las advertencias de Milton sobre un posible fracaso. Kevin, arrogante, afirmó que jamás perdería, pero Milton señaló que su vanidad lo cegó, haciéndole descuidar a Mary Ann. Kevin finalmente reconoció sus errores. Sin embargo, Milton lo consoló. No debía condenarse, pues solo buscaba mejorar su vida y había aprendido de sus fallos. En ese momento apareció Christabella, presentada como su media hermana. Milton explicó que ambos eran los mejores de sus hijos, usando su relación como ejemplo. Luego instó a Kevin a liberar su culpa, pues cargar con ella ya no tenía sentido. La escena cerró con una reflexión sobre el perdón y el crecimiento, mostrando que, pese a sus errores, Kevin aún tenía oportunidad de redimirse. Milton, más que un juez, se reveló como una figura que buscaba guiarlo hacia la aceptación y la paz. Al ver que Kevin sigue cerrado, Milton le pregunta si acaso esa culpa se debe a Dios. Le explica que Dios, en su forma irónica, se burla de nosotros dándonos instintos para luego usarlos solo hasta cierto límite. Describe a Dios como un ser tacaño y cínico que no merece ser alabado, pero al mismo tiempo recuerda que Él estuvo en la tierra desde el principio, preocupado por el hombre sin juzgarlo, aceptándolo con todas sus imperfecciones y sin rechazarlo jamás. Luego Milton le confiesa a Kevin que su plan es que él maneje la firma junto a su hermana Christabella, y juntos engendren al nuevo anticristo para que controle todo. Sin embargo, Milton enfatiza que esta responsabilidad dependerá enteramente de Kevin, porque el libre albedrío existe y es fundamental en esa decisión. Kevin, intrigado, pregunta qué es lo que Milton le ofrecerá a cambio, a lo que Milton responde que le está dando acceso absoluto, algo que llama el nuevo sacerdocio. Es un poder enorme y peligroso, pero Kevin responde con cierta ironía, recordando que, a pesar de todo, están destinados a perder porque así está escrito en la Biblia. Milton replica que, aunque la Biblia fue inspirada por Dios, ellos tendrán sus propias escrituras, un nuevo camino que escribirán por sí mismos. En ese momento, Christabella interrumpe la conversación, dejando caer su vestido y acercándose a Kevin con una voz suave, diciéndole que siempre lo ha deseado. Milton aprovecha esa distracción para contarles que ha llegado la hora de que Kevin tome lo que legítimamente es suyo. Kevin acepta esta realidad, reafirmando su fe en el libre albedrío. Sin embargo, inmediatamente saca su... Milton grita de rabia, mientras las estatuas alrededor comienzan a quemarse y romperse, llenas de dolor. De repente, Milton se transforma en un demonio, y en ese mismo instante, Christabella queda convertida en un cadáver momificado. La figura demoníaca cambia entonces su apariencia, tomando la forma de Kevin y revelando su verdadera esencia espiritual. De esta manera, todo regresa hacia atrás, para ser específico hasta el receso del juicio del profesor Geddes. Y mientras Kevin está en el baño, un periodista le comenta que su buena racha tenía que acabar algún día. Antes de
de que el juicio comience de nuevo, Kevin anuncia al juez que no puede seguir representando a su cliente y solicita que otro abogado lo haga, a pesar de que eso va en contra de las normas. Su esposa se acerca en ese momento y le dice que ha hecho lo correcto. Al salir, el periodista le pide una entrevista, señalando que Kevin se ha convertido en una estrella mediática. Kevin acepta y acuerdan verse después. Sin embargo, el rostro del periodista cambia inesperadamente, revelándose como Milton, quien confirma nuevamente que la vanidad es su pecado favorito.